Leamos juntos, lo hacemos de una forma antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes los siguientes pares. Leemos estas palabras. Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le ciñó su madre. 2. Qué hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra a los afligidos, y el vino a los desamparados. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la sabiduría. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien. Y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como llama de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta mina del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. También sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace las vísceras, y cultura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace velas y vende las celdas de la rey. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia se la escucha. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas.
y nos haces la gracia y gana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa es sagrada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Vamos a orar un ratito juntos. Padre, estamos tan agradecidos porque en estos versículos que acabamos de leer se nombra los consejos, las enseñanzas que se les daba a un rey, Señor. Y entre estas enseñanzas nos llama la atención la descripción que se hace de esta mujer valerosa, fuerte, amable, trabajadora, llena de vigor y temerosa de usted, Señor. Queremos agradecerle en esta mañana por todas las mujeres que se encuentran en esta iglesia, que usted también las ha levantado, las ha tomado, las ha salvado y les ha permitido tener ahora a través del Espíritu Santo la fuerza necesaria, la convicción necesaria para ser parecidas a esta mujer, Señor. Queremos agradecerle a usted, Señor, por sostenerlas, por amarlas, y le rogamos, Señor, que usted nos pueda seguir ayudando en medio de la iglesia a valorarlas más, Señor. Queremos poner este tiempo incluso de enseñanza posterior en sus manos, que usted nos hable, Padre. Estamos recordando el tiempo, Señor, necesario de ser sacrificado iba llegando y Padre, iba a terminar todo en que usted se entregaría por los pecados de la humanidad, Señor. Y queremos rogarle que ese entendimiento pueda ser claro para nosotros en esta mañana, a fin de mirar su sacrificio glorioso por nosotros y valorarlo, Señor. Sabemos que la salvación para nosotros hoy es gratis, pero no fue barata, Señor. Te costó la muerte del Hijo de Dios, costó la vida del Señor Jesucristo, y nosotros queremos valorarla, amarla y rescatarla, y a la vez exaltarla, Señor, en esta mañana. Nos disponemos a seguir escuchando su palabra y orando juntos en su nombre. También nos disponemos a seguir alabando su nombre, Señor, y nos colocamos una vez más en Cristo Jesús, y todo ello en el mismo nombre. Amén. Muy buenos días, qué gusto verles. Mil perdones del lapsus de hace un momento en la oración, pero les debo confesar que desde el mismo momento en que ya somos agendados en el calendario, mi mente se concentra en el mensaje. Dependiendo de la distancia entre asignación y mensaje, puede ser un mes entero, pueden ser 3 semanas, una semana, y mi mente está en el mensaje. En la mañana despierto, testigo mi esposa, no tengo otra cosa sino el mensaje del Señor en la cabeza, y Él muchas veces va cambiando ese mensaje durante la mañana. Y a veces el Señor siempre toma el control, llevándome a decir cosas que muchas veces ni siquiera las he escrito, pero ese es el poder del Señor. Acompáñenme un momento en oración para que el Señor sea en control de esta prédica en esta mañana. Bendito Señor, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por esta iglesia que nos diste, Señor, y que nos has encargado. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser predicada en esta mañana. Sé tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando por mis labios, que nada de mi naturaleza pecaminosa salga de mí, sino solamente aquello que tú en tu perfecta voluntad y en tu amor quieres que sea manifestado en este día especial, como decía Jennifer, día que recordamos tu entrada triunfal a Jerusalén, entrada llamada triunfal en tus evangelios. Gracias, Señor, por este tiempo. Sensibiliza los corazones y mente de mis hermanos acá presentes, de aquellos que verán, escucharán la prédica a través de las redes, y, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús. Amén. En el tríptico o díptico copié el Salmo 118:24, que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Como decíamos tempranamente, iniciamos el día de hoy lo que en el pueblo cristiano llamamos la Semana Santa.
aquella semana, aquel domingo en que el Señor Jesucristo, un día como este, hace más de 2000 años, decidió por su voluntad, cumpliendo la voluntad del Padre, entrar a Jerusalén. Una entrada que no tendría salida, porque de ahí ya no vuelve a salir vivo el Señor. Sale resucitando en cuerpo glorioso, pero su cuerpo carnal, su cuerpo humano no sale de ahí. Junto con la Navidad, en el mundo cristiano reconocemos esta fiesta como de las dos más importantes. Cuando la Navidad celebramos la venida de ese Señor Jesús a través del vientre de una mujer, de María, y ahora celebramos el cumplimiento del plan de salvación más grande estructurado por un Dios amoroso, misericordioso. Él desde antes de la creación del mundo, sabiendo que el hombre iba a pecar, sabiendo que el hombre iba a caer, Él ya creó, planeó este proceso de salvación que se iba a dar solamente a través de la muerte, sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Pero en el mundo no cristiano especialmente, no siempre es así, como todas las fiestas. Vivimos un feriado, aprovechamos para vacacionar, aprovechamos para irnos a la playa, nos dedicamos a la fanesca. Eso está bien. Se me ocurre parafrasear esas palabras del Señor Jesús cuando habla sobre el diezmo. Está muy bien el compartir en familia, sin dejar de hacer lo primero, que es tener clara en nuestra mente la idea de lo que significa, de lo que implica la Semana Santa, de lo que significa esta recordación del sacrificio más grande que Dios pudo haber hecho por la humanidad, para que tú, para que yo estemos acá sentados con la seguridad de salvación, con la seguridad de que somos salvos y teniendo una vida mejor, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. El cristiano no dejará de tener problemas conociéndole al Señor, pero sabemos, y lo hemos dicho repetidas veces, que teniéndole al Señor en nuestras vidas, a pesar de la dificultad, sabemos que esas dificultades el Señor permite con un propósito, y tenemos paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Y en el estudio de este texto que ahora vamos a compartir, que está en Lucas capítulo 19, del 28 al 44, encontramos una cantidad de mensajes extraordinarios. Cada versículo podría constituirse un mensaje. Voy a leer brevemente el texto. Lucas 19, 28, 44. Acompáñenme en la lectura, como decía el pastor. Abran sus Biblias. El que no tiene Biblia, júntese a un cristiano y léala, por favor. Acepto la modernidad en los celulares. Particularmente no lo recomiendo, al menos en mi humanidad. ¿Por qué? Porque estoy con la Biblia en el celular y me entra un mensaje de WhatsApp. ¿Y qué pasa con nuestra mente? Se va al mensaje. Y topas del WhatsApp y ya dejaste de leer la Biblia. Te entra un mensaje de Facebook, te entra un mensaje de X, te entra un mensaje de Instagram, etcétera, etcétera. Así que lo mejor, a pesar de que sea una estructura mental viejita, de viejitos, lo mejor es el papel, la Biblia, que suene y que la tengamos rayada, subrayada, escrita. Eso es lo mejor. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor los necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué maravilloso texto. Es un texto sobre la vida de Jesús que se repite en los 4 evangelios. No todos los aspectos de la vida de Jesús están repetidos en los 4 evangelios, pero este es uno de aquellos. Y si ustedes notan los evangelios, se concentran uno más que otro en la vida, pasión y muerte de Jesús, especialmente en la última semana, en la pasión y muerte de Jesús. Si sumáramos todos los capítulos de los 4 evangelios que hablan de la pasión y muerte de Jesús, estaríamos hablando de alrededor de 39 capítulos de los 4 evangelios que tocan esta sección. Y es interesante ver cómo en todos estos versículos se van dando cosas muy importantes sobre las cuales no voy a hablar expositivamente de todos. La orden de Jesús a los apóstoles para tomar el pollino del sitio donde estaba. La respuesta que debían dar a sus dueños. ¿Qué debían decir? El Señor lo necesita. Expresando el poder, la autoridad del Señor Jesucristo. El Señor, Él lo necesita. La decisión de Jesús de entrar en Jerusalén subido en el pollino. Costumbre no de generales, pero sí de grandes autoridades y dignidades, no militares. Él decide subir en el pollino. Llama la atención además de esto porque el Señor siempre mantuvo un perfil bajo, podemos decirlo, en terminología actual. Él no quería ser visto todavía como el Mesías. Cuando vemos en Juan 6:14, olvidé darle los versículos a Paul, pero confío en su velocidad. En Juan 6:14 leemos cómo le quisieron hacer rey, pero Jesús se aparta. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él no quería sino hasta cuando llegara el tiempo conforme a las profecías. Pero ahora acepta entrar montado en el pollino y ser aclamado. Entra de esa manera a Jerusalén. La Escritura dirá que se estaba cumpliendo exactamente la profecía escrita sobre este hecho en Zacarías 9:9. Leamos el texto de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se había escrito 700 años antes de Cristo. ¿Cómo no creer en que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías? ¿Cómo alguien puede haber escrito con tanta precisión, con tantos años de anticipación, un hecho que se cumplió exactamente? Seguido de esto, la expresión del pueblo a la entrada de Jesús a Jerusalén, desde la misma bajada del monte de los Olivos hacia la puerta: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz, cielos y gloria en las alturas. Repitiendo lo que está escrito en el Salmo 118:26, ve, bendito el que viene en el nombre de Jehová. La molestia de los fariseos cuando la gente aclamaba al Mesías. Ellos, recordemos que a esta fecha, ellos ya habían planeado, ya se habían reunido para acordar matar a Jesús. Estaban esperando simplemente que pasara la Pascua. No querían estorbar la Pascua, pero estas cosas aceleraron las circunstancias. Y Jesús les contesta: os digo que si estas piedras callaran, si estos callaran, las piedras clamarían. Y eso pasa con el Evangelio, con la palabra de Dios. El Señor nos manda
a testificarlo. El Señor nos manda a predicar su palabra de Dios. Y si su iglesia no hace eso, no lo obedece un momento como el que vive el mundo, las piedras hablarán. ¿Y de qué manera? Si queremos, no quiero espiritualizar el texto, pero si quiero imaginarme las cosas, tal vez será a través de una erupción volcánica, a través de un terremoto, que las piedras hablarán y manifestarán el poder de Dios a aquellos que no creen en Él. Los fariseos tenían prisa por liberarse. Y al final del relato, ¿qué hace Jesús? Lágrimas, lamentos por el futuro de Jerusalén, por un futuro de un pueblo que no lo quiso recibir, y tal vez por nosotros, si es que todavía no le hemos conocido al Señor Jesús. El Señor llora por el futuro de aquellos que se perderán porque no lo recibieron. Claramente dice su palabra, a lo suyo vino, y como no lo recibieron, ¿qué más dice la palabra de Dios? Y gracias al hecho de que no lo recibieron los suyos, los gentiles ahora somos salvos. Todo esto completa, hermanos, un cuadro que nos trae un tremendo mensaje y reflexión para el día de hoy. Como suelo decir, y lo repito reiteradamente, el Señor, a través del estudio, reflexión de la palabra, nos habla a nosotros primeramente. Nos permite entender lo que el Señor decía en ese tiempo históricamente, gramaticalmente a ese pueblo, y cuál era el objetivo de ese mensaje en ese contexto histórico y gramatical. Pero ese mensaje luego nos habla a nosotros, nos confronta. Y para eso es el estudio de la palabra, para eso es la exégesis de la palabra. Por eso es importante los seminarios. Por eso es importante el seminario que hacemos acá, que hemos comenzado con bibliología. Y lamento entrar ahora al seminario y encontrarlo a nuestro pastor Raúl con 2 personas, estudiando bibliología. Y cuando iniciamos esta semana, mis hermanos, es cuando pensamos que la iglesia del Señor debe acercarse con profundidad a su palabra. Tiene que estudiarla, tiene que interiorizarla, hacerla parte de nosotros mismos. Tiene que meterse en nuestro ser y de esa manera, esa palabra que fue exhalada por Dios, interiorizada en nosotros, pueda compartirse, expresarse a los demás como un mensaje de amor, como un mensaje de esperanza, como un mensaje de paz, de obediencia, cumpliendo la gran comisión. Para eso es la palabra. El Señor nos encargó predicar su evangelio, pero si no lo aprendemos, si no lo interiorizamos, si no lo hacemos nuestro primero, ¿cómo vamos a compartir algo que no tenemos? ¿Cómo pretendemos hablar a los que no conocen del Señor, de ese Señor maravilloso que cambió nuestras vidas, si no estudiamos su palabra? Ahora más que nunca, mis hermanos, ahora más que nunca, ahora que vemos un mundo que actúa como esos judíos que le aclamaban al Señor Jesús a su entrada a Jerusalén. Unos que decían conocerlo, pero que dentro de su orgullosa y pequeña comprensión de lo que somos, de lo que es Dios y de para qué vino al mundo, no lo obedecen y contrariamente tergiversan su palabra. Otros, desde una arrogante ignorancia que los lleva a pretender ser salvos por sus obras, porque soy buena persona, por su forma de vida, por su comportamiento, sin conocer lo que dice Efesios 2, 8, 9, que nos enseña que por gracia somos salvos. Somos salvos por medio de la fe, y esa fe no es nuestra, es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Eso dice la palabra de Dios. Y muchos otros en la vanidad y orgullo que tienen, dicen y se atreven a expresar que no existe Dios, no hay Dios. No creen en el Señor. Y así tal vez justificando
el pensamiento de un filósofo. Aclaro, no soy filósofo, leo un poco de todo. El pensamiento de Nietzsche cuando dice Dios no existe, Dios está muerto, nosotros lo hemos matado. Él se refiere al que el ser humano apartado de Dios, que no conoce a Dios, mató la moral de Dios. No existe Dios para ellos, el mismo ser humano lo ha matado. Pero esto es más grave todavía en el cristiano. Es un cristiano que diciendo conocer a Dios a través de su testimonio, a través de su desobediencia, le hace quedar mal a Dios. Y también, como dice Nietzsche, manifiestan una idea de que Dios no existe. El cristiano también le mata a Dios cuando desobedece su palabra, cuando lo testifica mal. Y lo he compartido en otro momento, mis hermanos, cuando inicié mi vida cristiana, hace 27, 28 años, no recuerdo. Era de aquellos cristianos light. Venía, no venía, mi mujer venía, yo no venía, oraba, no oraba, leía, no leía. Era un cristiano light. Y una hermana muy querida se acercó a mí y me dijo, tómale al Señor en serio. Pepe, tómale al Señor en serio. No podemos jugar a ser cristianos. O somos o no lo somos. El Señor, ¿qué dice en su palabra respecto de los tibios? A los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. También dice, hubiera sido preferible que no me conozcas. Eso dice el Señor. Si hemos tenido el privilegio de conocerle al Señor Jesús, seamos coherentes con nuestra profesión de fe. Si no vamos a actuar conforme a su palabra, si no vamos a obedecerle, tal cual su palabra inerrante, infalible, verdadera lo dice, mejor retírese, hermano. Perdona que lo diga, pero lo digo porque así lo siento cuando veo hermanos que de repente viven una vida tibia, alejada del Señor. Otros, y lo vemos en la actualidad también, tergiversando el mensaje de Dios, tergiversando su bendita palabra, proclamando falsas doctrinas en que Dios viene a ser una especie de mago portentoso que lo puedes usar como tú quieras. Proclamas, ordenas, proclamas prosperidad, proclamas riqueza a raudales, juegan con el diezmo y con la ofrenda. Mete tu mano al bolsillo en este momento, busca tu billete más grande y ponlo en el ánfora, ponlo en el ánfoli, y el Señor te multiplicará 100 veces. Eso dice la palabra. No dice la palabra eso. La famosa doctrina de la prosperidad. Desdibujan de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso, de un Dios justo. Usan la oración como una manera de forzarle al Señor. Usan el ayuno como una manera de querer forzarle al Señor. A un Señor soberano, que sabe y que nos dice que le debemos pedir todo, pero de acuerdo a su voluntad. El Señor escuchará nuestra oración, escuchará nuestro clamor, escuchará nuestra intercesión, pero todo será de acuerdo a su voluntad. No podemos pretender, reitero, doblar la voluntad del Señor a través de la oración. No es así. El Señor mira con dolor cómo esas iglesias prometen una vida sin dolor, sin enfermedad, cuando el Señor nos enseñó que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos enseña que no nos preocupemos, porque Él ya venció al mundo. No debemos temer. Lo dije al principio, el mundo, una vez que le conocemos al Señor, no dejaremos de tener problemas. Tal vez los problemas se incrementen, pero estaremos llenos de paz, llenos de esperanza, porque sabemos, tenemos la certeza de que todas las cosas nos ayudan a bien, y que el Señor permite esas cosas en nuestra vida porque Él tiene sus propósitos para nosotros. Toda dificultad que el Señor permita que vivamos tiene un propósito para nosotros. Eso hay que entenderlo, y eso solamente se entiende a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser.
No quiero dejar de lado también lo que he visto en esta semana. Hermanos en Cristo me han mandado invitaciones a charlas motivadoras de grandes coachings que usan la palabra de Dios de manera fatua, de manera orgullosa, para sus fines egoístas y personales. Leía el texto de esta gente y decían: todo es de estado mental, tú puedes, cree en ti mismo, transforma tu vida, tu corazón para vivir una vida con propósito, transforma tu mente, libérate del estrés, de la ansiedad. Ven a esta charla, paga $50 y vas a ver cómo cambia tu vida. Eso es de Dios, pero le usan a Dios. Cuando el Señor nos enseña que por nada estemos afanosos. Filipenses 4, 6, 7, se me fue. Por nada estéis afanosos, pongamos nuestras cargas en el Señor en oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará nuestros corazones en Cristo Jesús. Claro lo dijo el Señor, que en los últimos tiempos habrían falsos profetas, habrían falsas doctrinas. Y ahí, en ese escenario, es cuando el cristiano fiel y verdadero, en este tiempo de recordación de la Semana Santa, en este tiempo de recordación de la entrada del Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, debemos, hermanos, retomar nuestra profesión de fe. Debemos renovar nuestro espíritu y convertirnos, al igual que la palabra de Dios, en lámpara a los pies de los que no conocen la palabra y lumbrera en su camino. Eso espera el Señor de nosotros en Semana Santa. En un mundo como el que vivimos actualmente, cómo cala la palabra de Dios, cómo impacta, pero para que esa palabra impacte de la manera como quiero que impacte, Señor, mis queridos hermanos, a veces dicto charlas de seguros y por eso iba a decir señores y señoras, hermanos, es necesario que el Espíritu de Dios esté vivo dentro de nosotros. Y eso solamente se logra a través de la comunión constante con el Señor. Lo he dicho muchas veces. Y su Espíritu, ese Espíritu de Dios maravilloso, que nos redarguye, corrige, que nos anima, en esta mañana, en complemento perfecto a lo que ya hemos leído y señalado, nos lleva a quedarnos en los versos 41 al 44. Lo leo nuevamente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No lo recibieron al Señor Jesús. Y 40 años después, en los años 70, el general Tito llegaba a Jerusalén y la rodeaba. Y dominó la ciudad, mató de hambre a la gente, luego destruyó sus muros, luego destruyó sus casas, luego asesinó a su gente. Se cumplió tal cual la profecía del Señor Jesús. ¿Por qué? Por cuanto no conociste tiempo de tu... El Señor Jesús, porque Él nos ama, porque Él ama su creación. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No son solo palabras, el Señor nos amó tanto que llora por nosotros, que se preocupa por nosotros, que quiere que todos vengamos a la salvación. Nuestro amado Señor y Dios deja que ese pueblo le aclame como Mesías, cumpliendo también Habacuc 2:11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Y el Señor les dice: si estos callan, las piedras hablarán. La misma naturaleza gime en espera de la salvación, de la venida de Él.
del Señor de señores. Lo pueden leer en Romanos 8:19, no lo vamos a tocar ahora. Ahí se lee el texto que dice: la misma tierra gime, la naturaleza gime, esa naturaleza herida, porque con el pecado de Adán y Eva, con ese pecado, la tierra virtió, dañó. Desde entonces la tierra da cardos, desde la tierra sufre de terremotos, de inundaciones. Por eso la tierra gime por la venida del Señor. Este Jesús, al entrar a la ciudad, la mira y llora por ella. Nuestro amado Jesús sabía lo que le venía a Jerusalén. Y son 3 veces que el Señor Jesús llora, según los relatos de la Biblia. La primera es la muerte de Lázaro, a pesar de que Él luego lo resucita, pero llora al ver el dolor de sus hermanas. Y la gente dice: en verdad, el Señor amaba a Lázaro. Llora también en el huerto de los olivos. No lo dicen los evangelios, pero lo dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando el Señor suda sangre y clama al Señor pidiéndole que si es posible pase de él esa copa, pero al final termina diciendo: que se haga tu voluntad. En su entrada a Jerusalén finalmente llora el Señor. Jesús sentía, siente lo que nosotros sentimos cuando estamos en una situación de dolor y angustia. Ese es Jesús, hermanos. Ese es Dios hecho hombre para morir por nosotros. Nos ama y se duele por una creación perdida en el pecado. Una creación que le da las espaldas, que le dice: Dios no existe. ¿Por qué? Porque no hace lo que nosotros queremos. El Señor sabe lo que viene al mundo, lo que el mundo le puede pasar alejado de Él. Lo que le puede pasar por su incredulidad. Y por eso dice 2 de Pedro que el Señor demora su venida. En 2 de Pedro 3:9 lo dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas veces decimos nosotros: este mundo, este Ecuador, este país está tan mal, hay tanta maldad, hay tanta corrupción, hay tanta injusticia, tanta desigualdad? A veces tenemos tantos problemas de nuestra vida y decimos: ya quisiera que el Señor venga. Finalmente Pablo dice: para mí el morir es ganancia. Ya quisiera que Dios me lleve ya. Pero el Señor no quiere que eso pase todavía. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para nosotros. Tiene el propósito de que sigamos predicando su palabra. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. En nuestras vidas, en nuestras familias, todos reconocen al Señor. Si hacemos una revisión de nuestros familiares cercanos, todos reconocen al Señor. ¿Qué va a pasar con ellos que no conocen al Señor? Si el Señor decide como relámpago venir en este momento y llevarnos a las nubes. Con trompeta somos, los muertos son llevados primero, luego nosotros en cuerpos glorificados. ¿Qué pasa con los que no le conocen al Señor? Se van a quedar. Eso queremos. Entonces no debe venir el Señor sino hasta cuando nuestra familia, nuestros seres queridos le hayan conocido al Señor y tengan el privilegio de tener esa relación con el Señor Jesús. Y mis hermanos, cuando se lee la palabra, como que se viene una lluvia de ideas, una tormenta de ideas a la cabeza. Y no puedo dejar de comentar las actitudes de estos judíos a la entrada de Jerusalén. Unos creían que Jesús era el Mesías. Sí creían que era Jesús el Mesías. El Mesías, rey que no era de este mundo, sino de un mundo eterno. Creían en un Mesías, en un rey que los iba a sacar de los problemas, que los iba a sacar de
pobreza, que les devolvería la plenitud de Israel en el tiempo de David, la plenitud de Israel en el tiempo de Salomón. Eso pensaban. Pero cuando ven que el Señor no era ese guerrero que ellos imaginaban, dan las espaldas y son los primeros en gritar: crucifícale, crucifícale, cuando estaba frente a Pilatos. Y prefieren salvarle a un delincuente como Barrabás en lugar del Señor Jesús. Un segundo grupo que no creía definitivamente en Jesús como Redentor o Mesías. Ellos también se suman a este grupo para pedir la muerte del Señor. Los dos grupos de judíos representan de alguna manera al ser humano de este siglo, de este tiempo. Unos, voy a repetir de alguna manera lo que ya dije, unos enfocados en un Dios que, como lo decía antes, está para solucionarnos los problemas en este mundo. El famoso Dios bombero, que está solamente cuando tenemos necesidades. Un Dios que está para resolvernos los problemas de orden material, las guerras, los conflictos, la pobreza, la enfermedad, los malos gobiernos. Se pierden en reflexiones sin sentido. ¿Por qué hay guerras? ¿Pero por qué hay tanta pobreza? ¿Pero por qué ese pobrecito que es cristiano vive así? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué se murió aquel si era buena persona? ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué estas inundaciones en Chone que son tan graves y ha perdido tanto sus bienes? ¿Por qué los desbordamientos en Esmeraldas y tanta gente que pierde sus bienes? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta fácil para estos que no le conocen a Dios? Dios no existe. ¿Cómo puede existir Dios si hay huérfanos, si hay pobres, si hay miseria, si hay inmundicia? No, Dios no existe. Eso es el pretexto para esta gente y no quieren acercarse a Dios. No entienden que todo eso pasa porque el mundo le dio las espaldas a Dios, porque el mundo ha dejado de Dios y porque con Dios se cumple exactamente la ley de la siembra y la cosecha. En Dios se cumple exactamente la causa y el efecto. Te alejas de Dios, desobedeces tus mandamientos, vives bajo tu moral y no bajo la moral de Dios, pues va a haber corrupción, va a haber pobreza, va a haber desigualdad, va a haber ambición, va a haber gente mala, va a haber delincuentes, asesinatos, muerte. Noten que cada una de las cosas que vive el país, que vive el Ecuador, es justamente el incumplimiento de los 10 mandamientos. No aman a Dios, idolatran a cualquier cosa que se les pasa por el frente, comenzando por vírgenes, terminando por futbolistas o por estrellas de cine. No respetan padre ni madre, no honran al padre ni madre. Desean a la mujer del prójimo, hurtan, mienten. Todo eso hace el mundo. ¿Cuál es la consecuencia natural de esa desobediencia marcada del hombre a su palabra? Corrupción, desorden, iniquidad. Y le culpan a Dios. Dios no existe. Si no me soluciona mis problemas en este mundo, no sirve Dios. No tengo por qué acercarme a Él. A todo aquel que no ha tenido un encuentro real y verdadero con nuestro buen Rey y Señor Jesucristo, el Señor les dice lo que les dijo a Jerusalén, a todas estas personas. Y voy a repetir el texto, pero lo voy a leer en la Biblia traducción del lenguaje actual. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad y lloró y dijo, escuchen la diferencia en el texto: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos.
Eso dice la traducción lenguaje actual. Comercial. En CLC hay una Biblia que contiene las 4 versiones en la misma página. Les recomiendo, cómprenla. Vale $34. Las 4 versiones. Reina Valera 1960. Reina Valera contemporánea, que es la misma Reina Valera pero actualizada. La Biblia del lenguaje actual y Dios habla hoy. Reina Valera, la de más aceptación en el mundo. Reina Valera contemporánea en lenguaje contemporáneo. La de lenguaje actual para jóvenes, para niños, porque ellos no entienden muchas palabras que dice Reina Valera 1960. Pondrás ascuas sobre tu cabeza. ¿Qué significa? En el lenguaje actual está en un lenguaje que se entiende. Y la Dios habla hoy, que es un lenguaje popular. Si quieren estudiar la palabra de Dios, tengan esa Biblia. No me está dando nada CLC por si acaso, pero vale la pena tenerla. Es una maravilla estudiar la palabra de Dios viendo en 4 versiones qué significa. Todos estos textos nos dicen a todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón y por tanto no gozan de la bendición de la salvación. Quisiera repetir este texto de otra manera. Verónica se llama usted, ¿no? Nos dice José, nos dice Verónica, nos dice Marilú, nos dice Paul, nos dice Andrés, José Luis. ¿Cómo me gustaría que ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Y no es que estos hermanos no vivan en paz, estoy cogiendo el ejemplo. Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. Lo destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Eso hay que decirles a aquellos que no conocen a Dios o que se han alejado de Dios. Se olvidaron a ese Dios de la salvación. A José, Pedro, María, Verónica, Paul no le sitiará el general Tito. Tampoco le derribará su casa, tal vez. Pero José, Pedro, María podrán morir ahora o mañana. Y el Señor vendrá como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Vendrá como un relámpago y se llevará a todos. Y no serán salvos. Si no le recibieron al Señor Jesús, perderán más que la vida terrenal, por no haber conocido, por no haber creído en el único intercesor entre el hombre y Dios. Y mis hermanos, debo decirles algo que lo siento en el corazón. A veces ese amor que el Señor nos pone a todos en el corazón, ese amor que nos pone por la humanidad, ese amor que nos pone, esa condescendencia que nos pone frente a los demás, nos lleva a olvidarnos de que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante, no tiene error, que la palabra de Dios dice, lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que solamente a través de Jesús somos salvos. No hay otra manera. Si es que alguien, por bueno que sea, no le tiene al Señor Jesucristo en su corazón, si no ha proclamado abiertamente tenerlo en su corazón, si no le ha pedido perdón, si no le ha pedido que Él venga a su vida, si no lo ha hecho de esa manera consciente, privada y amorosamente, esa persona no le tiene a Cristo en su corazón, no le tiene al Espíritu Santo en su vida. Esa persona no es salva, hermanos. Muchas veces en nuestro amor decimos, esta persona, sí, pero es buena persona, va a la misa todos los domingos, hace las novenas. En Semana Santa va y escucha las 7 palabras, va a la procesión de Jesús del Gran Poder. También luego va a la procesión de la Virgen. Es una linda persona. ¿Puede ser salva? No, eso no dice la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios que solamente en Cristo hay salvación. Y repito, no quiero ser pesado ni legalista en este momento, pero eso dice la palabra. La palabra de Dios que acabo de decir es la misma palabra exhalada por Dios, por su Espíritu, y que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Esa palabra que es poder de Dios para el que cree, y que esa palabra que es locura para el que no cree. Esa palabra dice eso. ¿Creemos o no creemos en la palabra de Dios? El Señor, mi hermano querido, quiere que en esta mañana nuestra iglesia, que los soldados de Jesucristo que somos nosotros, deje la comodidad de sus sillas, deje la comodidad de sus bancas y predique el Evangelio de salvación. No sé cómo podemos vivir en paz cuando vemos tantas sillas vacías de nuestra iglesia. O cuando hemos visto hermanos queridos que han vuelto a la iglesia y que nos han visitado y no volvieron más. ¿Alguien les ha llamado? ¿Alguien les ha preguntado cómo están? ¿Alguien les ha preguntado por qué no han venido más? No pretendo sermonear a nadie, hermanos, por favor. Y si digo algo confrontativo, lo estoy diciendo a mí mismo. La iglesia tiene que moverse, tiene que reanimarse. ¿Cuántos estuvimos en la academia esta mañana? A tan pocos nos interesa aprender bibliologías, prepararse para conocer los propósitos de Dios en nuestra vida. En este inicio de semana necesitamos recordar, necesitamos que el mundo sepa lo que dice la palabra de Dios. Póngame, Paulito, Romanos 3, del 10 al 18. Romanos 3, del 10 al 18. El ser humano tiene que saber, en esta Semana Santa tenemos que renovarnos de un espíritu de evangelismo. Tenemos que avivar esta querida iglesia. El ser humano tiene que conocer, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, todos tienen que conocer lo que dice la palabra de Dios. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hoy hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el escenario de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que recordar y enseñar a los que no conocen al Señor, a todos aquellos que estén a nuestro alcance. Tienen que saber que la palabra de Dios es clara y nos enseña. Y les he traído, y está en el díptico, si lo pueden ver, está el camino a través del cual podemos llevar a alguien a conocerle al Señor Jesucristo. Ahí están los versos y está la explicación. Coge el díptico, léalo conmigo. Romanos 3:23, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay uno solo que sea salvo. No hay uno solo que sea santo. No hay uno solo que no peque. Si alguien dice que no peque, miente. No está en la verdad. Segundo, la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 nos lo dice clarito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte, ¿qué nos espera? Si no hay redención de los pecados a través del Señor Jesucristo. Tercero, Cristo murió en nuestro lugar. Lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuarto, si crees de verdad en Él serás salvo. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si no crees en el Señor Jesucristo y lo aceptas en tu corazón, no eres salvo.
El viernes decíamos en el manantial, ¿cuántos que hemos llegado a los pies del Señor, hemos sido católicos, no teníamos una clara idea de quién era el Señor Jesucristo? ¿Quién era Jesús para nosotros como católicos? No lo conocíamos. Mi esposa comentaba, yo le decía, joven carpintero, ayúdame, ¿quién eres tú? Pero leemos la palabra de Dios y nos dice que Él es Dios, que es parte de la Trinidad, que Dios fue el Verbo y el Verbo estuvo con Él desde el principio, que todo se hizo por Él y que Él se humanó y vino por nosotros y murió para que nosotros seamos salvos. Jesús es el Rey, Jesús es Dios. Dios es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, la Trinidad perfecta. Pero lo más bonito, si crees en Él tendrás vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una iglesia con creyentes o con no creyentes o con personas que no creen en Dios es un cementerio, porque todos están muertos. Cree en el Señor Jesucristo y pasas a vida eterna. Ese momento la iglesia se convierte en una iglesia viva. Puede ser salvo ahora, Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la última, Apocalipsis 3:20, Él está ahora esperando a tu puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso tiene que saber el mundo. ¿No sabías cómo presentar el Evangelio, hermano? Ahí lo tienes. Guarda ese díptico. Ahí tienes uno a uno los versos que tienes que usar para presentar el Evangelio a alguien que no lo conoce. Obviamente estúdialos antes. Como dije al inicio, interiorízate de esa palabra que tiene poder. Apréndete de memoria los versos si es posible. Y no tengas temor. Confía en que el Espíritu Santo te guiará. Tú harás la presentación, pero quien convencerá de pecado es el Espíritu Juicio. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence. ¿Qué dice la palabra? Te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en el Señor Jesús. De justicia porque Satanás ya fue juzgado y condenado. Y de juicio, porque todo aquel que no le haya recibido, todo aquel que no sea salvo, está condenado al infierno. Ese amado Señor que un domingo como hoy, hace más de 2000 años, decidió, en obediencia a su Padre, entrar a Jerusalén para cumplir el plan de salvación, un plan de salvación que lo había ideado desde antes de la creación del mundo, tal cual lo dijo en Zacarías 9:9. Ese Jesús que sabía que iba como oveja al matadero, como dice Isaías, para morir con nosotros, que en el mismo Evangelio de Lucas, antes de ese momento, les decía a los fariseos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Y así fue. El Señor quiere a sus hijos como una gallina a sus pollitos. Quiere tenerlos bajo sus alas. El Señor nos dice esta mañana que tiene que despertar de su sopor. Tiene que levantarse. Tiene que predicar el Evangelio. Comencé al inicio leyendo el Salmo 118:24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él.
Este es el día en que celebramos, recordamos la entrada gloriosa del Señor Jesús a Jerusalén, para morir por ti, por mí, para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna. Logremos que ese regalo maravilloso lo podamos compartir con los demás, que no seamos los únicos privilegiados con ese regalo. Si somos salvos, si nuestro Señor vive en nuestro corazón, si somos en realidad templo del Espíritu Santo, que su presencia en nosotros se manifieste de una manera real y vívida. Si tenemos claro que esta semana, lo que esta semana celebramos, lo que esta semana recordamos, nuestro espíritu tiene que llevarnos a acercarnos más a Dios y pedirle su guía y su dirección. El mundo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país necesita de Cristo más que nunca, mis hermanos. Una semana donde las personas que ya hemos mencionado están mirando desde lejos tal vez la locura de los cristianos. Tal vez creyentes guiados por falsas doctrinas, tal vez creyentes guiados por falsos maestros, que tienen los ojos velados como Jerusalén y que no pueden sentir, que no pueden ver el día de su visitación. El día en que el Señor Jesús está golpeando su puerta para que le abramos y para que Él entre y cene con nosotros. Los que no conocen a Dios, los ateos, ¿cómo les podemos compartir a ellos el Evangelio? Primero con nuestro testimonio, con nuestra vida, y luego fortalecidos en oración, presentando las Escrituras sabiamente, con argumentos, para lo que tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiarla, tenemos que entenderla, tenemos que conocer a través ya a Dios y cuáles son sus propósitos para mi vida. ¿Cómo podemos defender nuestra fe si no estudiamos la palabra de Dios? Si no podemos argumentar por qué la Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz, porque es inerrante, porque es infalible, porque es perfecta, porque es verdadera. ¿Cómo podemos explicar a alguien que no conoce al Señor que esa palabra de Dios es verdad y que el Dios verdadero al que amamos es un Dios de verdad? Hermanos queridos, esta semana, los jueves, el día jueves y el día viernes a las 7 de la noche, tenemos una cita en este lugar. Tenemos un pastor invitado que nos trae un mensaje dividido en dos partes. En la mitad tendremos un tiempo de coinonía para conocernos, para abrazarnos, para compartir, para comentar la palabra de Dios que va a ser expuesta. Nuestro deber es traer a nuestra familia, a nuestros conocidos, a todo aquel que el Señor ponga en su corazón, traerle para que tenga un encuentro personal con el Señor. Que nuestro amado Señor Jesús, que dio su vida por nosotros y que ahora está sentado a la derecha del Padre, guardando un lugar para nosotros. Ese Señor no deba derramar otra vez lágrimas por nosotros, por aquellos que se pierdan, como lo hizo por Jerusalén. Que ese Señor nos dé a través de su Espíritu ese poder, esa valentía que necesitamos para decir soy cristiano y actuar en coherencia. Les ruego ponernos en pie, hermanos queridos, y acompañarme en una oración. Mientras tanto, a la alabanza les ruego por tomar sus puestos, porque vamos a cerrar este tiempo alabándole al Señor. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por esta mañana, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Por la vida de cada uno de ellos. Por la vida de aquellos que mirarán el mensaje en otro momento. Gracias, mi Dios. Que este recordatorio, mi Señor, de tu entrada a Jerusalén hace más de 2000 años,
ese recordatorio de esas lágrimas que derramaste por tus hijos, por tu pueblo, no sea en vano, Señor. Que ese sacrificio inmenso en la cruz del Calvario no haya sido en vano, Señor. Llénanos de tu espíritu, llénanos de poder, llénanos de palabra de verdad para que podamos perder el miedo y prediquemos tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice Pablo a Timoteo. Renueva el espíritu de esta pequeña iglesia, Señor. Sensibiliza corazones, mentes, espíritus, para que esta semana sea de bendición, para que esta semana sea de oración espiritual, de esperanza, que muchas personas que no te conocen puedan venir y tener la dicha de tener un encuentro personal contigo, Señor. Gracias, Señor, a ti, que eres el único Señor, el único dueño de alabanza, digno de alabanza y adoración. Nos quedamos en tu presencia, Padre, y pedimos el auxilio del Espíritu Santo en cada minuto de nuestra vida. Te lo imploramos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Noble Rey, tomaste el camino humilde de sufrir. Nada se compara con tu amor por mí. Él triunfó, venció en ley la muerte, vino a redimir. Su cruz marcó el tiempo del principio al fin. Hosana, Hosana, sea Cristo por siempre. Hosana, Hosana. Majestad, eres el camino, la vida está en ti. La vida la encuentra el que se entrega a ti. Tú limpias las almas con tu amor sin fin. Te entrego mi vida, me rindo por ti. Por siempre, te alabamos por siempre y para siempre. Todo es por ti, para ti. Bendito es Él, bendito
Cristo vino en el nombre de Dios, orando a ti, cantando a ti. Jesucristo es el Rey y Señor. Bendito es Él, bendito es Él. Cristo vino en el nombre de Dios, orando a ti, cantando a ti. Jesucristo es el Rey y Señor. Bendito es Él, bendito es Él. Cristo vino en el nombre de Dios, orando a ti, cantando a ti. Jesucristo es el Rey y Señor. Hosana, hosana, sea Cristo por siempre. Hosana, hosana, en tu nombre por siempre. Hosana, hosana, sea Cristo por siempre. Hosana, hosana, aleluya, por siempre. Hosana, hosana, sea Cristo por siempre. Aleluya, Jesucristo por siempre. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.